está disponible en la página que les pasé la primera clase. Y bueno, o sea, si van a la página donde está el curso, y este va a ser el práctico 1, ¿ya? Que vamos a hacer exploración de datos y vamos a hacer una ANOVA. Hoy día vamos a ver algunas cosas de ANOVA. Y acá está el link con el que, donde está, digamos, la clase, que es esta de acá. ¿Ya? Y hoy día, bueno, la idea era tener tidyverse, de ahí si es que si pudieron instalar Plotly, vamos a mostrar alguna cosa entretenida que se puede hacer con eso. ¿Ya? Eso no es absolutamente necesario. ¿Cómo? Ah, sí, y Octavio puso ahí los libros que mandó que subió en el Ya, entonces, hoy día en lo que vamos a trabajar principalmente va a ser en que vamos a seguir un poco con lo que vimos la vez pasada. Que nosotros la vez pasada estuvimos haciendo exploración de datos en base a... la vez pasada lo estuvimos haciendo en base a tablas, ¿ya? Y hoy día lo vamos a hacer en base a gráficos, ¿ya? Nosotros somos animales bastante visuales, los seres humanos. Entonces vamos a ir viendo cómo ir armando gráficos, ¿ya? Y lo primero que vamos a hacer es trabajar con una base de datos de educación en Chile, ¿ya? Que eso fue algo que yo les envié, se los mandé, lo subí la semana pasada al webcurso, ¿ya? Y bueno, o sea, eso es como una de las cosas más importantes cuando están trabajando con cualquier base de datos, es cómo ustedes suben, cómo ustedes meten su base de datos en su software, ¿ya? Si no, no pueden trabajar nada, así que es lo primero que vamos a mostrar, ¿ya? Y bueno, la base de datos original está en la página de Data Chile, que era una base de datos bien buena, pero nunca se actualizó. Y vamos a tratar de determinar si existen brechas en la educación chilena por tipo de institución, que es algo que nosotros más o menos se puede intuir, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a hacer análisis exploratorio. Y vamos a jugar vamos a jugar con las dos cosas. Primero con lo que estuvimos viendo la semana pasada, de cómo ustedes harían, de ir haciendo tablas resúmenes, y vamos a ir graficando. Y entre las dos cosas la idea es que nos dé alguna idea de decir, ya, vamos a ir a explorar esta hipótesis que vamos a generar a través de nuestra exploración, ¿ya? Ya, entonces lo primero que tienen que tratar de hacer es ir generando una tabla de resumen usando tidyverse, ¿ya? Que es como lo que estuvimos viendo la vez pasada, ¿ya? Entonces eso es lo primero que quiero que hagan, lo que les voy a mostrar. Aquí nosotros tenemos, o sea, lo primero que siempre hay que hacer, uno se mete a R y carga tidyverse, lo primero que hace en la vida. Y después hay varias formas en comando de uno leer los datos. Ahora R, como casi todo software, tiene como una forma más fácil de hacer esto, ¿ya? Y si ustedes se ponen arriba, digamos, van a encontrar dentro de File, van a encontrar una pestaña que dice Import Dataset, ¿ya? Y acá van a tener varias opciones. Si se fijan, pueden subir bases de datos de Excel, de SPSS, de SAS incluso, que es otro software de estadística, de Stata, y hay otras cosas más que ustedes pueden leer usando otros paquetes. Pueden leer muchos tipos de bases de datos, SQL si han trabajado con eso. Y yo generalmente elijo Reader, que es esto que está acá abajo, que es parte de el tidyverse. Reader es un paquete de importación y escritura de datos, que es parte del tidyverse, y lo ocupo porque usualmente es más o menos 10 a 15% más rápido para subir datos. Ahora, eso dentro de lo que vamos a trabajar hoy día es súper ridículo, pero yo de repente trabajo con base de datos que son de 8 a 10 gigas, y ahí como que se nota la diferencia, ¿ya? Y acá les aparece Browse, ¿ya? Y ahí ustedes pueden meterse a donde tengan su carpeta, que en este caso yo lo tengo en el práctico 2, y tengo tengo ahí mi archivo educacionchile.cc. Y cuando yo digo Open, lo que me va a aparecer acá es que me van a aparecer algunas cosillas. Entonces, por ejemplo, bueno, acá probablemente en su computador se va a ver mejor,
pero les va a aparecer un preview de los datos, ¿ya? Donde ustedes van a poder ver si los datos son numéricos y pueden hacer algunos cambios, ¿ya? Y ahí usted, en general, si ustedes simplemente ponen importar acá, va a importar sus bases de datos. Ahora, generalmente, y una cosa que es algo que no vamos a hablar mucho en este curso, pero en realidad, cuando uno está trabajando en programación, y en particular en ciencia, es lo más importante que uno tiene que hacer es tener documentado lo que uno hizo, ¿ya? Entonces, en vez de uno simplemente importar, aquí, si se fijan acá, hay un monito que es para copiar nuestro código. Entonces, si yo aquí copio mi código, pongo cancelar y lo voy a pegar acá, ¿ya? Entonces ahí me aparece, digamos, todo el código que yo necesito para leer mi base de datos. Ahí yo puedo hacer varias modificaciones, puedo hacer que algo que sean caracteres, sean factores, puedo hacer muchas cosas. Eso no lo vamos a hablar mucho hoy día. Ahora, esto, obviamente esto se llama Educación Chile. Si yo quiero esto, simplemente le puedo borrar esto y que se llame Chile. Y en realidad esto de cargar el reader no es necesario porque es parte del tidyverse. Si ustedes hacen esto, si ustedes ya corren el tidyverse, ya que se hace con este botón, yo corro la línea en la que estoy parado, con eso yo ya estoy cargando el reader. Entonces si yo acá aprieto este otro código que es Chile, me aparece y tengo 671 observaciones de 9 variables, ¿ya? Y bueno, esto del view es algo que no es necesario. Para lo único que sirve es para que les aparezca una pestaña, verás que la hagan bien, les aparece una pestaña arriba en la cual ustedes pueden ver sus datos, ¿ya? Esto puede verse un poco diferente en sus computadores y generalmente los que van a notar, lo van a notar al tiro donde dice región, que ahí en Tarapacá les aparece algo raro, ¿no? A ver, varios errores que fui detectando. Uno, inicialmente, es un CSV. Muchos de los que tuvieron errores fue porque estaban tratando de leerlo como que fuera un Excel cuando era un CSV. Entonces, ¿eso dónde se ve? Acá, ¿cierto? Cuando nosotros ponemos Import Dataset, yo apreté acá, en el From Text. Y algunas personas apretaron From Excel y eso causaba un error porque el archivo que estábamos leyendo era un CSV y no un Excel, ¿ok? Otros errores que detecté rápidamente, a ver, algunos de sus compañeros, voy a borrar esto acá, voy a borrar todo lo que está acá. Algunos de los compañeros lo que les pasó fue que apretaron, simplemente corrieron solo el último código. Entonces corrieron el view y les tiraba un error que no existía Educación Chile, y es porque no corrieron todo lo anterior, que era cargar el paquete, leer el archivo y verlo, ¿ya? Como que esto es una secuencia ordenada que hay que correr. ¿Qué otro error? Creo que eran algunos errores de ubicación, de no leerlo, digamos, del lugar adecuado. ¿Tú no sé si, Nacho, detectaste algún otro error habitual? Sí, detecté todo eso. ¿Todo eso junto, a la vez? Sí. En simultáneo, ya. Ok, ahí están con problemas con... bueno. Mientras termino de ayudar a algunas de las personas, lo que me gustaría que hicieran es que ocuparan un poco lo que nosotros hicimos en las clases, lo que hicimos en la clase anterior, que si se acuerdan teníamos teníamos estos comandos del tidyverse que ocupamos, que eran como por ejemplo el group by y el summarize, para que exploren las hipótesis que pueden ir generando. O sea, por ejemplo, que lo que yo les había dicho inicialmente, que nosotros lo podemos ver acá, que es que tenemos una de nuestras de los nombres de esto es administración, una de nuestras variables, ¿ya? Y nosotros tenemos acá otras variables que pueden ser respuestas, como por ejemplo tenemos el promedio de la PSU, ¿ya? Rápidamente, cuando ustedes ven su base de datos y se corren a average PSU, eso tiene el nombre de esa columna tiene espacios o no tiene espacios. Este tiene puntos. ¿Tiene espacios o no tiene espacios? ¿Ah? ¿El nombre? Tiene espacio, ya. Miren, si es que tuviera espacios sus nombres de variables, o sea, y esto yo lo veo así.
Si yo estoy acá, voy a borrar todo lo que he hecho acá. Si yo pongo call names de Educación Chile, ahí ven que, por ejemplo, en este caso yo tengo el average PSU que está con un punto entre medio. ¿Les aparece ese punto o les aparece un vacío? Un vacío, ya. Si les aparece ese vacío, eso significa que R les va a generar problemas porque no les gusta que las variables tengan espacio. La forma en que ustedes pueden solucionar esto es corriendo el siguiente código, que lo voy a dejar acá arriba. Ustedes, así como cuando yo pongo el call names y pongo el nombre de la base de datos, eso me muestra cuál es el nombre de estas columnas, que es lo que acabo de hacer, que nosotros acá vemos que me aparece. Si yo cambiara, voy a hacer un cambio rápido y voy a cambiar el nombre de la primera columna. Esto es solo para mostrarles, esto no lo tienen que hacer. Lo voy a cambiar a ID región con espacio, ¿ya? Entonces yo voy a correr esto y ahora les voy a mostrar que si les muestro los nombres de las columnas, Educación Chile, ahí me aparece con un espacio, ¿ya? Para hacer de forma automática que los nombres sean un nombre que a R le gusta, digamos, lo que hay que hacer es ocupar un comando que se llama make names, ¿ya? Entonces lo que ustedes hacen es que toman esto, que es para decir, estos van a ser los nombres de mis columnas, y acá van a ocupar una función que se llama make.names, y adentro ponen de nuevo call names, y dentro de eso, Educación Chile. Voy a agrandarlo para que podamos verlo bien. ¿Qué hace esto? Cuando yo hago el make names, lo que va a hacer es que todo lo que no le gusta a R, lo va a transformar en algo que sí le gusta a R. Entonces aquí este espacio me lo transformó en un punto. Pero si yo corro este comando solamente, yo estoy mostrando eso, pero no lo estoy asignando a los nombres de las columnas. Por eso yo acá tengo que poner call names Educación Chile y asignarlo a make names call names Educación Chile. Entonces, si tienen espacios y ustedes corren esto, no van a tener ningún problema, ¿ya? Una vez realizado eso, ustedes pueden tomar las variables, ¿ya? Que están acá, son estas de acá, y de región, región, y de comuna, comuna, administración, average PSU, etc. Y la idea es que en base a eso, ustedes empiecen a hacer resumen. Yo como que lo que les expliqué fue, la idea que yo les di fue como diferencias en puntajes de PSU en base a la administración. Pero si se les ocurre otra cosa, pueden explorarlo también, ¿sí? ¿Por qué no hicimos directamente make names de Educación Chile? Porque eso te muestra cómo se vería eso, pero no se lo asigna al data frame. No lo guarda. Te muestra cómo se vería, pero no lo guarda. En general, eso es como un error súper típico cuando uno está empezando a programar. Si tú corres algo, pero no lo asignas a algo, no se guarda. Simplemente te lo muestra. Y no cambia tu archivo original. Esa es la razón. Lo voy a dejar ahí y voy a llevar a las pocas personas que están ocupando el RStudio Cloud que no han tenido suerte con importar los datos. Ya, entonces ustedes aquí podemos hacer evidentemente varias cosas, ¿cierto? Bueno, aquí hay algunas otras cosas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo algunas de las cositas. Entonces, acá tengo una tabla donde ya tengo los datos metidos. Entonces, tenemos región, tenemos comuna, tenemos administración, que las administraciones, bueno, son municipal, particular subvencionada, y hay una que no conozco muy bien que se llamaba Corporación de Administración Delegada, que eso no lo digo. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que nosotros tenemos acá también es el promedio de la PSU y el promedio de la NEM y el número de registro. ¿Alguien sabe qué se le ocurre que es el número de registro? ¿El número de tipos de administración municipal que hay? No, en este caso, por ejemplo, el número de estudiantes, porque esto cada... Entonces, por ejemplo, fíjense que nosotros aquí estamos tomando media
pero estamos viendo que esto que es distinto a la media, evidentemente, de un liceo o colegio que tenga Pero, 3 estudiantes y otro que tenga 1289. pero ¿Cómo existe un colegio que tenga 3 estudiantes. Sí, sí, pasa, sobre todo en lugares Muy lejano. muy lejanos. Por ejemplo, esto está en Tarapacá, en la comuna de Colchan o Colchane, no sé cómo se pronunciará. Y esa tiene, claro, 3 estudiantes, probablemente es una escuela, un liceo rural, donde la gente, donde hay 3 estudiantes. ¿Ya? Entonces, bueno, de aquí nosotros podemos ir haciendo distintos tipos de resúmenes, que, bueno, aquí yo puse una forma de resumirlo, donde yo aquí agrupé Educación Chile por administración y saqué el promedio, la desviación estándar y el número de observaciones, ¿cierto? Entonces acá yo lo que tenía era, bueno, aquí yo antes le saqué los NA, que vi que varias personas tuvieron problema con eso. Si quisieran hacer esto mismo, podrían poner esto, o sea, a cada una de estas cosas le podrían poner coma na.rm true, y con eso sacan los NA, si es que lo tuviera el promedio de PSU. ¿Ya? Entonces con esto, bueno, el N no, porque el N es el número de personas. Y este código sería exactamente lo mismo que hacer esto, en todo caso. Ya. Entonces, nosotros aquí tenemos la siguiente tabla, ¿cierto? Donde tenemos que en la corporación de administración delegada tenemos que hay 452 de promedio PSU, que el municipal tiene 445 con una desviación estándar de 32, el particular pagado tiene de casi 600 y el particular subvencionado de 483 con una desviación estándar de 41. Vemos que igual hay harta diferencia entre el número de instituciones que tiene esto. Así a la rápida, ¿ustedes pensarían que esto, que vale la pena investigar si hay diferencias en esto? Ese no está bueno. ¿El número de instituciones? El número de instituciones. ¿Sí? No nos interesa el número de estudiantes. O sea, puede interesarnos. De hecho, voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos tomarlo en cuenta. Pero, Son instituciones. R son el número de instituciones. O sea, se puede comparar, eso por un lado, pero creen que vale, o sea, si viendo esto ustedes dirían hacia a rápido, si mirando esto, ¿hay una diferencia o no hay una diferencia? Claro, porque las Sí, ¿cierto? municipales y las particulares son más. Ya, entonces con eso uno ya tiene una hipótesis que uno podría pensar en testear con una nueva, porque tenemos más de 2 grupos y etcétera, ¿cierto? Bueno, ahí a esto le podemos agregar una cosa. O sea, si quisiéramos hacerlo un poquito más fino esto en realidad no lo hice el año pasado, pero dije ya, mejor lo miramos ahora. Existe, bueno, ¿ustedes saben lo que es una media pesada? Ya. Ustedes han tomado, o sea, ustedes de repente me imagino que han tenido ramos donde donde las distintas pruebas tienen distintos valores, ¿no? Entonces, aquí ustedes al final del semestre tienen un promedio donde no todas las evaluaciones tienen el mismo valor. Eso lo hemos tenido que hacer todos, incluso cuando tuvieron que hacer la PSU, también cuando entraban a la carrera, no que todos los puntajes tenían la misma proporción de valores. Eso es una media pesada. La media pesada significa que hay algunas cosas que van a tener más peso en el promedio que otros, ¿ya? Entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros podríamos haber hecho acá es que cuando hacemos el summarize, y voy a ponerlo como un segundo caso, voy a poner Educación Chile resumen 2, y aquí lo que voy a hacer es que cuando hice el summarize, ya hicimos esto, agarré Educación Chile, lo agrupé por administración, hice un summarize. Entonces, dentro de estas cosas, yo tenía la opción de ver la media. Entonces, en R existe una función que se llama weighted mean, y esto significa que es una media que tiene pesos, ¿ya? Si yo les muestro la ayuda de esto, va a tener, además de lo que tenía siempre la media, va a tener
otro valor. Entonces tenemos un X, que va a ser nuestro objeto que contiene los valores que queremos resumir. Y tenemos W, que es un vector de los pesos, ¿ya? Y en este caso el vector de los pesos sería, por ejemplo, ¿a qué nosotros le podríamos dar peso para que valga más o menos en este caso? Al número de estudiantes, porque como habíamos mostrado, o sea, si nosotros decimos ya, si veamos si hay diferencia, tomamos y tenemos dos escuelas municipales, dos liceos municipales, uno que tiene 1200 alumnos y uno que tiene 3. ¿Tiene sentido considerarlos como iguales? No, entonces ahí nosotros decimos que acá en este caso X va a ser average PSU y W, nuestro peso, probablemente no va a cambiar mucho esto, pero de todas formas es bueno en este caso poner, ¿cómo se llama esta columna? Con names de Educación Chile, se llama Number of Records. Entonces te lo voy a copiar y voy a ponerlo acá. Voy a correr esto de nuevo para que podamos verlo. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Obviamente que si hago este tipo de cosas debiera cambiar también otras cosas, como la desviación estándar también debiera ser pesada, pero en este caso no lo voy a hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de comparar rapidito eso. Entonces vamos a poner un view de educación. O sea, pueden hacerlo o no, si en realidad esto es como nada más para mirar. Entonces vemos que acá, vemos que teníamos 598, te lo voy a sacar. Sí, el particular subvencionado subió bastante. Y el resto, el municipal igual subió. El corporación de administración delegada igual subió un tanto. El particular bajó un poco. Entonces, aquí nosotros podríamos aquí, estas son cosas que vale la pena pensarlas, porque aquí nosotros estábamos introduciendo un sesgo que podía ser medio complejo, ¿ya? Pero nos vamos a ir quedando con cualquiera de estos dos, vamos a ir trabajando en eso, ¿ya? La gracia de esto, más que nada, es mostrarle cómo nosotros empezamos a armar nuestra hipótesis, ya que esto es lo que estamos viendo hoy día, ¿ya? Cómo vamos explorando, ¿ya? Y ahora vamos a empezar con la visualización. Ya ustedes ya habían aprendido, a cómo hacer tablas, ¿cierto? Pero en general yo considero que nosotros como seres humanos somos animales muy visuales, y en realidad una tabla nos dice bastante menos que un gráfico, ¿ya? Entonces vamos a ocupar un paquete que se llama ggplot2, que es parte de Tidyverse, así que no tienen que cargarlo si ya cargaron Tidyverse, ¿ya? Y ggplot es una función es un paquete para graficar cuya función principal es ggplot, que es para llamar un gráfico, y es parte del Tidyverse y por lo tanto funciona con una lógica bien parecida. Este es el paquete más viejo del Tidyverse, entonces tiene pequeñas diferencias, como por ejemplo en vez del pipeline, que era este porcentaje mayor que porcentaje, ocupa el signo más para que nosotros vayamos avanzando, y algunas otras cosas, ¿ya? Y vamos a aprender dos tipos de gráficos hoy día, pero después vamos a ir mostrando otras cositas, ¿ya? Vamos a aprender de los boxplots y de los jitterplots, ¿ya? Entonces, primero lo que nosotros hacemos es primero, al igual que en el caso anterior, nosotros primero tenemos que identificar el data frame, y eso lo metemos dentro de la función ggplot, ¿ya? Y después decimos qué variables nosotros vamos a graficar. Nosotros cuando ocupábamos el summarize, cuando ocupábamos el group by, cuando ocupábamos todas estas funciones, nosotros simplemente escribíamos las columnas. Pero el ggplot, como es un paquete más viejo, tiene una cosa que es bien latosa, que cada vez que tú vas a nombrar una columna, tienes que ponerlo dentro de una función que se llama AES, que viene de aesthetics, ¿ya? Entonces, ¿cómo se ve esto? Nosotros primero, aquí por ejemplo, cuando nosotros hiciéramos una base de datos y nosotros quisiéramos graficar un X versus un Y, entonces nosotros lo primero que hacemos es ocupar la función ggplot, pongo el nombre de mi base de datos, que es un data frame, siempre es un data frame, y pongo AES para decir, adentro de esta función voy a poner nombres de columnas. Si voy a usar nombres de columnas, tengo que escribir la función AES, si no, ggplot no funciona, ¿ya?
y pongo x igual variable x y igual variable y, ¿ya? Y con eso simple, si yo hago eso no me va a aparecer ningún gráfico, ¿ya? Me va a aparecer un gráfico pero no va a tener ningún contenido. O sea, lo podemos ejemplificar. Entonces yo voy a volver acá. Yo podría poner ggplot y voy a poner Educación Chile. Y yo podría decir, ahora voy a empezar a nombrar columnas. Si voy a nombrar columnas tengo que poner AE, si no R me va a decir, no, estás equivocado. ¿Qué ponía Educación Chile y no Independencia? No, porque es simplemente por un ejemplo en este caso. Y la otra cosa es que nosotros vamos a usar nuestros gráficos para explorar datos. Cuando lo ocupamos para explorar datos, lo que nosotros queremos es que trabajar con los datos crudos para ver si es que hay tendencias, ¿ya? Entonces aquí yo voy a poner x igual, nosotros teníamos administración, y voy a poner que y es igual average.pcu. Si yo corro esto, van a ver que me va a aparecer un gráfico al lado de acá, pero que no va a tener absolutamente nada, ¿ya? Faltó la S acá. Lo siento. Corro esto. ¿Qué puse acá? Voy a copiarlo de acá arriba. Chuta. Administration, ya. Entonces, aquí si esto lo corro, ahí sí. Y me aparece un gráfico, me aparece vacío, ¿ya? Porque lo que hice aquí simplemente fue decir, estos son mis datos y empieza a aparecer cosas, ¿no? Y esto funciona bastante parecido si ustedes han trabajado con programas gráficos en el sentido pensando en Photoshop o GIMP o lo que ustedes quieran, Illustrator, qué sé yo. ggplot funciona por capas. Entonces, mi primera capa es que hay al fondo y después yo voy poniendo cositas arriba, ¿ya? Y después, una vez que yo armé esto, agarro algún... tengo que poner el pipeline, que en el caso de ggplot en vez del pipeline ocupamos un más, y después viene algún geom, ¿ya? El geom es el tipo de gráfico que vamos a ocupar, y tenemos boxplot, tenemos jitterplot, tenemos violinplot, tenemos un montón, y nosotros el que les voy a mostrar inicialmente es el boxplot, que no lo vamos a ocupar porque en general cuando tenemos una variable continua y una discreta nos entrega mucha información, ¿ya? Entonces aquí voy a poner más geom boxplot y ahí tengo mi gráfico, ¿ya? Entonces aquí nosotros empezamos a ver que cuál es el que tiene el mayor promedio. Particular pagado, ¿cierto? Ya. ¿Quién conocía los boxplots? O sea, ¿me pueden decir qué significa cada parte de los boxplots? Ya, sí, estos tenemos los intercuartiles, ¿cierto? Que se ven acá por los bigotes. Esto de acá, ¿cómo se llama? Esta es la mediana. Usualmente esto te muestra la mediana y no la media. Y digamos, todos estos puntos son los outliers, que son los que están fuera, digamos, de los intercuartiles más importantes, ¿ya? Entonces, esto es súper choro, o sea, esto nos da mucha información, porque por un lado nos da una línea de tendencia media, pero también nos da bastante información sobre la dispersión y sobre cómo están agrupados los datos. Entonces, ¿cómo? El código, sí. Entonces, esto, vamos a subirlo acá. Voy a borrar este. Vamos a aquí poner varios enter para que aparezca esto más arriba. Y esto lo voy a correr un poquito. Esto es todo. ¿Ya? ¿Qué error te tira? ¿Cómo? ¿Te sale como todo plano? Anda a ver que. Yo creo que debe ser bueno, debe ser una observación esta. Pero, o sea, una de las cosas, ustedes vieron el otro día con Sergio, vieron ayer con Sergio, que habían supuestos de los ANOVA. ¿Cuáles eran esos supuestos? ¿Quién puede decirlo? Normalidad y homocestacidad. ¿Y qué significa homocestacidad? Claro, las varianzas son iguales, ¿cierto? O muy parecidas. Y normalidad de los datos. Si nosotros vemos un boxplot,
en general, una de las cosas en las que nosotros podríamos fijarnos de si hay diferencias en la varianza es básicamente viendo cuál es el tamaño que tiene entre bigotes, digamos, ¿ya? Y que sean relativamente parecidos. Entonces esto de alguna forma nos permite ver un poquito la varianza y en general las distribuciones normales en los grupos, aunque no es lo que nosotros necesitamos acá, para que haya normalidad nosotros una de las cosas que esperaríamos sería de que esta línea negra esté más o menos en la mitad de la caja, que no siempre ocurre, y que el bigote de arriba y el de abajo sean más o menos iguales. Con eso nosotros tenemos normalidad. Entonces esto nos permite de alguna forma empezar a chequear los supuestos, aunque no los vamos a ocupar. ¿Sí? Usualmente tú esperarías de que el largo desde este punto hasta este punto debieran ser más o menos muy similares entre los grupos. Sí. Estaba el ggplot en el slide y por eso tuve que ocupar el ggplot paquete aparte. Ah, están Tiders. Si tú cargas Tiders, usualmente debería estar cargado. Ok. Bueno, como decíamos, esto, ¿cierto? Que es lo que acabo de mostrar acá. Es un boxplot que tiene una mediana, que es la línea gruesa, la caja, que son los cuantiles 25 y 75, los bigotes, que es el intervalo de confianza de 95%, ¿ya? Entonces, eso también usualmente es una cosa que nos podría dar a nosotros una idea de si hay diferencias o no, digamos, entre los grupos, ¿ya? Y los puntos son outliers, ¿ya? Entonces, volviendo a lo que estábamos diciendo, ¿esto da una idea de que hay diferencia entre grupos? ¿Entre qué grupos ustedes ven que podrían haber diferencias, dado la información que tenemos ahí? Y todos los demás. ¿Y todos los demás? Los bigotes le llamo a esto de acá, a estas líneas que salen para arriba. Y esto como más o menos el 95% de intervalo de confianza. Entonces, esto no, o sea, la nueva no funciona con eso, no funciona pero nos da una idea. Entonces, por ejemplo, si yo veo este bigote de acá y veo, mira, sabes que parece que nos choca con este, probablemente hay diferencias significativas. La media no está dentro de los bigotes del otro y no puede ser. Claro, sí. No, y además, o sea, cuando no se chocan estos intervalos, 95 en realidad. Entonces, por ejemplo, tú aquí pensarías acá, por ejemplo, que el particular subvencionado, yo pensaría que no va a tener diferencias con el particular pagado. Porque, digamos, si nosotros vemos, este sería como más o menos un 95% de intervalo de confianza y se están solapando entre sí. Pero eso, digamos, en la nueva no funciona con esos 95% de intervalo de confianza. Entonces esto simplemente es un indicador. Pero nos permite explorar los datos y empezar a pensar. Entonces yo aquí empezaría a decir, mira, todo esto me indica que lo más probable, claro, que este particular pagado haya diferencia con corporación de administración delegada y que capaz que no haya con particular subvencionado. Y que de hecho particular subvencionado tampoco tuviera diferencias con la corporación de administración delegada. Y bueno, también aquí capaz podría decir, pareciera ser que hay una mayor, o sea, eso después vamos a ver cómo que hay unos test que más o menos te permiten decir eso, pero también podemos decir que parece que hubiera una mayor varianza dentro de los particulares subvencionados, porque los bigotes son un poco más largos. Ya, otra forma que nosotros podemos hacer para visualizar es el geom jitter, ¿ya? Que esto es un jitter plot. Y los jitter plots básicamente lo que hacen es que nos muestran puntos para nosotros ver las observaciones particulares. Y yo, fíjense que lo que estoy haciendo acá es agregar el jitter plot sobre el box plot. Entonces aquí yo lo que hice fue poner más guión box plot más guión jitter, ¿ya? Entonces lo que me va a pasar ahí es que el jitter plot va a quedar sobre el box plot. Y esto se ve así. Entonces aquí nosotros también esto nos da un poquito más de idea del número de observaciones, por ejemplo. Entonces acá yo veo que, por ejemplo, que los institutos de educación municipales son bastante más que, por ejemplo, que la corporación de administración delegada, en base a esos puntos. ¿Sí? ¿Cómo? Mostrar los puntos, ¿ya? O sea,
¿Cuál es la diferencia entre un jitterplot y un gráfico de puntos? Si tú pusieras un gráfico de puntos, lo que te empezaría a pasar acá es que todos los puntos estarían en esta línea. Entonces esto como que las tira un poco hacia afuera para que tú puedas visualizar cuántos puntos más o menos y cómo están estos distribuidos dentro de tu base de datos. Nosotros a esto le podemos poner un montón de chaya estética también a esto, porque por ejemplo si yo agarro este mismo ggplot que está mostrando, yo puedo aprovechar el AES y decir, pucha, este gráfico no me gustó cómo se veía, y yo puedo decir que los puntos tengan un color dependiendo de la administración, por ejemplo. Entonces aquí yo podría poner color igual administration. Y si corro esto, lo que va a pasar es que va a tener el mismo gráfico que mostramos anteriormente, pero va a tener una leyenda así por color, por ejemplo. O otra cosa que nosotros podríamos hacer, justamente pensando en el jitterplot, es que nosotros, yo pondría esta leyenda abajo. Para eso uno puede hacer más cositas. Esto no es necesario que lo aprendan rápidamente, pero es bien entretenido. Botón. Pero por ejemplo, otra cosa que nosotros podríamos querer acá. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos un problema en el cual nosotros teníamos que no había la misma cantidad de estudiantes? ¿Cierto? Y eso no lo tenemos capturado acá en el gráfico. Nosotros podríamos decir, veamos que el tamaño del círculo sea correspondiente a eso. Y eso nosotros aquí lo único que tendríamos que poner sería acá, dentro del AES, nuevamente, tenemos que poner todo lo que tenga que ver con columnas, tenemos que ponerlo dentro del AES. Podemos poner size, o sea, tamaño, igual, ¿y cómo se llama esa columna? Call names, number of records, y eso con puntos, se imagina. Number.of.records. ¿Así? Ya. Entonces corro esto. Y ahí fíjense que vamos a tener que los puntos me están diciendo qué está pasando. ¿Se acuerdan que nosotros vimos que en algunos casos nos daba más, nos decía que en muchos casos como que nos subía el promedio con la media pesada, ¿cierto? Y aquí nosotros estamos viendo que en las corporaciones, o sea que en las instituciones municipales, que es un círculo bastante grande está bien arriba, ¿ya? Entonces eso, digamos, nos va a indicar, si nosotros tenemos que varios de los puntos están al centro, estamos bien, pero si de estos puntos tenemos varios que están dentro de los outliers, los puntos más grandes, eso significa que nosotros vamos a tener un sesgo dentro del estudio que estamos haciendo, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos acá abajo, voy a tratar de subir esto un poquito, voy a achicar esa cuestión. Sí, acá está. O sea, bueno, lo voy a poner al lado nuevamente. Lo voy a poner al lado de nuevamente, que para eso simplemente voy a sacar esto. Y para que veamos qué pasa con la leyenda de los círculos. Que también me va a aparecer. Y claro, ahí me aparecen 3 clases de círculos. ¿Ya? Etcétera. ¿Ya? Entonces aquí, digamos, con ggplot uno puede hacer un montón de cosas. Bueno, voy a aprovechar de mostrarles con este gráfico que tenemos harto con que jugar. Los gráficos de ggplot uno los puede guardar como imagen, que simplemente para eso uno acá dentro de este cuadradito al lado, uno puede poner acá, apretar el botón exportar y uno puede guardar como imagen o PDF como uno quiera. Pero yo lo que les quería mostrar dentro de esto es que uno también puede guardarlo como un objeto. Le voy a poner G de gráfico. Entonces voy a borrar todo lo que está a este lado. No hay más gráficos. Y lo que voy a hacer acá es que voy a guardar esto, le voy a llamar G de gráfico. Y aquí no me aparece ningún gráfico. Si yo pongo G, si yo simplemente acá voy a la consola y aprieto G, me va a aparecer el gráfico, ¿ya? Lo cual en este caso no es muy interesante, pero vamos a mostrar por qué es bueno. Entonces yo una cosa que puedo hacer es cargar mi paquete que se llama Plotly.
Y esto lo vamos a ocupar de la forma súper muy básica. Y el Plotly para lo que sirve es para generar gráficos interactivos, que uno, por ejemplo, puede meter en páginas web, etc. Entonces, yo una de las cosas que puedo hacer con Plotly es ocupar una función que se llama ggplotly, que básicamente es transformar un gráfico de ggplot en un gráfico de Plotly, ¿ya? Y eso, no, esto es algo que pueden después mostrar en la clase. En realidad esto es una sola función, no tiene mucha magia, digamos. Ahora, ¿qué pasa con esto? Entonces les voy a mostrar acá y lo vamos a hacer un zoom. Entonces, esto a mí me permite, por ejemplo, acercarme y me dice bastante de la información. Entonces yo puedo mirar, mira, este es una administración municipal que tiene 2.170 estudiantes y su promedio de PSU es tanto. Y esto me digo que lo puedo armar de la forma que yo quiera. Y aquí fíjense que me aparece en este caso, me aparece también datos de cada uno de estos, de los boxplots, me aparece información. Entonces, por ejemplo, ¿se acuerdan que nosotros decíamos, capaz, no sé si con este acá, digamos, si es que está o no solapándose? Aquí nosotros vemos que el intervalo bajo está en 523, acá el intervalo alto está en 500, a ver, veámoslo. No lo alcanzo a agarrar porque está con el Geon Boxplot. Pero bueno, así, esto es un archivo que es interactivo. Nosotros podemos hacer algunas cosas como acercarnos, ¿ya? Y podemos moverlo, podemos hacer un montón de cosas. Y acá también podemos bajar esto que acercamos, podemos guardarlo como un PNG y guardarlo, ¿ya? Entonces esa es como un poco la gracia de Plotly, que nos permite de repente hacer exploraciones que no haríamos de otra forma. ¿Ya? Ya. Eso me imagino que no creo que haya mucha duda con respecto a por lo menos estos dos usos de ggplot. La verdad que, bueno, jitterplot asigna punto de observación. Ya. Entonces, ahora que nosotros, ahora que hicimos esto, con Educación Chile hicimos un par de exploraciones, ya, les mostré cómo, o sea, ustedes hicieron primero una exploración en base a tablas, en la cual ustedes lo que hicieron fue ver dos grupos, ¿cierto? Los grupos de distintas administraciones, 4 grupos, y ver si es que había una diferencia en promedio PSU. Capaz que algunos lo hicieron por región, o dijeron, quiero saber de alguna región en específico, también lo podrían haber hecho. Y ahora la idea es que hagan algo similar con un trabajo de captación de CO2 en planta. Y para eso nosotros vamos a ocupar una base de datos que se llama CO2, que está en R, ¿ya? Y eso es súper bueno como para que ustedes puedan ir trabajando, porque resulta que en R tenemos muchas bases de datos que están incorporadas dentro de R para que nosotros practiquemos y juguemos, ¿ya? Y una de esas bases de datos, para la cual es súper importante que ustedes ya hayan cargado Tidyverse. Y deben ser data frame, ¿cierto? Algunas sí, otras no. Por ejemplo, cuando nosotros ocupamos NASA, la vez pasada no era, ¿se acuerdan que no era un data frame y tuvimos que transformarlo a data frame? Era otro tipo de datos que no recuerdo cuál es. Entonces, cuando nosotros queremos descargar, ¿cierto?, las bases de datos de R, nosotros lo que hacemos es ocupar la función data, ¿ya? Y ahí nos aparecen un montón de bases de datos, y la que nosotros vamos a ocupar es una que se llama CO2. Ahora, fíjense que vamos a ver, library Tidyverse. Hay dos bases de datos que se llaman CO2, ¿ya? Así que esto es súper relevante que se den cuenta, que si ustedes ponen data, lo que nosotros vamos a ocupar es la base CO2, que es completamente en mayúscula, ¿ya? Porque hay otra con minúscula que tiene otros datos, ¿ya? Así que no ocupen esa que es con minúscula, ¿ya? Y esa base de datos tiene varias variables. Una que es plant, que es la identidad de la planta, o sea, se identifica individualmente cada planta. Otra que es type, que son la variedad de la planta. En este caso, que si es una subespecie que es de Quebec o de Mississippi, ¿ya? Otra que es el tratamiento, que es un tratamiento que se le realizaron a la planta, que algunas fueron enfriadas en la noche
anterior, que esas son las chill. Las otras son las non-chill, que fueron las que no fueron enfriadas la noche anterior. Y tenemos otra variable que es la concentración ambiental de CO2. Y por último tenemos nuestra variable respuesta, que es uptake, ¿ya? Entonces, la idea acá es que ustedes ocupen tanto tablas como gráficos para hacer una exploración de esta base de datos y pensar si es que ustedes creen que hay algo, digamos, que alguna hipótesis que podamos realizar con respecto a este estudio, ¿ok? Y les voy a dar unos 15-20 minutos para que hagan eso y después vamos a, con esto y con el trabajo anterior, empezar a hacer, a mostrar cómo en R nosotros realizaríamos una nova. Vamos a dar break. ¿Ah? Les vamos a dar break. Ya, chicos, vamos a seguir otro poquito para que podamos después, para que tengan después una pausa de repente antes de que hagamos el tema de la nova. ¿Ya? Entonces, esto es algo que yo vi que, claro, harta gente pudo hacer los gráficos. Entonces, lo primero que uno podría pensar acá es, ¿hay diferencia entre captación de CO2 entre plantas tratadas y no tratadas? ¿Pareciera verlo? ¿Sí? ¿Entre tratadas y no tratadas? Entonces, yo, por ejemplo, aquí, para hacer, ya, armé unas tablas, ¿cierto? Entonces, puedo decirles que dentro de las plantas que fueron no tratadas, tenían un promedio de captación de CO2 de 30 y las enfriadas de 23, pero si se fijan en los errores, simplemente en la desviación estándar, que la desviación estándar, digamos, es harto más baja que un intervalo del 95%, etcétera, tenemos que, por ejemplo, entre las enfriadas tenemos una desviación estándar de 10, que claramente se cruza, digamos, con el otro tratamiento. Entonces, así uno, hacia la rápida, uno diría, no hay diferencia. Bueno, esto vamos a verlo después, pero si nosotros empezamos a ver distintos tipos de resúmenes, nosotros podríamos empezar a fijarnos que nosotros tenemos aquí varias variables que pueden ser variables respuestas. Entonces aquí nosotros, si pudiéramos resumir, bueno, les voy a explicar una cosa que llevarme acá. Resulta que una de las cosas que nosotros tenemos aquí es que según nosotros inicialmente, si lo vemos a priori, tenemos 42 observaciones de plantas no enfriadas y 42 de enfriadas. Sin embargo, yo les había comentado de que existía una variable que era el ID de la planta, ¿cierto? Que era que nosotros, cuando nosotros nos metemos acá CO2, vamos a... No hay tanto, créeme que no. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vemos de que tenemos la planta QN1, que es una planta, ¿ya? Después nosotros vamos a explicar, a ver cómo hay formas más inteligentes de tratar con este tipo de datos, ¿ya? Pero nosotros ahora estamos pensando en que sabemos solamente hacer ANOVA, ¿ya? Entonces, si nosotros vemos esto QN1, esto es un código, ¿ya? Que esto significa que es una planta de Quebec que no ha sido enfriada y que es la planta número 1 de Quebec no enfriada. Y entonces aquí nosotros tenemos 7 observaciones de esa planta, ¿ya? Entonces esa planta, digamos, si nosotros hiciéramos esto y estuviéramos pensando en un universo ANOVA, diríamos o un universo de una ANOVA relativamente sencillo, nosotros diríamos que estos serían pseudo réplicas. Entonces que nosotros no deberíamos tomar todas las observaciones de esa planta como un N, ¿cierto? Entonces no tenemos 42, entonces hacer el resumen con esas 42 no tendría mucho sentido, ¿ya? Entonces la exploración nosotros... Aquí tenemos lo contrario a lo que nosotros vimos en el otro lado. En el otro lado lo que nosotros teníamos que nos dan todo agrupado y aquí nosotros lo tenemos todo desagrupado y debiéramos agruparlo. Deberíamos sacar un promedio por cada QN. Muy bien, entonces tendríamos que sacar así por cada planta deberíamos sacar probablemente un promedio. Entonces lo que ahí para hacer eso, lo que hice yo en este caso es que hice una base de datos que le llamé CO2 real, porque esta es la verdadera base de datos. Entonces, después vamos a ver de que no es tan así. Entonces lo que hice aquí fue agrupar por planta, por subespecie y por tratamiento y resumir con el promedio, ¿ya? En este caso no voy a molestarme mucho con el... Bueno, vamos a poner que también tenemos
el SD CO2 le vamos a decir que es el SD del uptake, ¿ya? Entonces acá si yo veo esta tabla nueva que tengo y veo view CO2, view CO2 real, entonces aquí yo voy a tener que lo tengo agrupado por planta. Entonces aquí veo de que, por un lado, de que mi base de datos disminuyó bastante, se hizo más pequeña. Eso hace que mi poder sea menor, que es algo que vamos a ver a futuro. Entonces, acá nosotros podríamos empezar a mirar cómo se están moviendo estos resúmenes. Entonces, bueno, después que es mi base de datos real, es con la que voy a empezar a hacer resúmenes, porque ahí ya tengo agrupado por plantas. Entonces, una vez que tengo eso, yo puedo llegar y hacer el mismo resumen que había hecho anteriormente, que es agrupar por tratamiento y resumir resumir el promedio y la desviación estándar de CO2. De nuevo aparece como que no, hacia la rápida, que no hay diferencia. ¿Alguien se le ocurrió otra idea de qué se podía hacer con esta base de datos? Aparte de ver el tratamiento. ¿Sí? Por sitio, ¿cierto? Y podemos hacerlo por sitio por sitio y tratamiento a la vez, ¿cierto? Entonces lo que nosotros podríamos hacer es no solamente agrupar por tratamiento, sino que además por subespecie. Y aquí nosotros empezamos a ver algo diferente. Entonces aquí nosotros vemos que si nosotros vemos el tratamiento que es el no enfriado de Quebec, vemos su promedio es de 35.33 y el enfriado de Quebec es 31.75. En Quebec, ¿se vería una diferencia entre tratado y no tratado? No, no pareciera, ¿cierto? Así a la rápida. Y en Mississippi vemos que las que no fueron enfriadas captan 25.95 de CO2 y las que son enfriadas 15.81. ¿Parece haber diferencia? ¿Cierto? Entonces ahí lo que estamos viendo es que es algo que van a ver posteriormente ustedes, es que tenemos una interacción entre variables. Probablemente si yo lo viera simplemente por ecotipo, digamos por subespecie, los de Quebec y los de Mississippi, yo tendría que quizás que no hay diferencias tampoco. Pero aquí tenemos dos variables que están jugando. Entonces por un lado nosotros vemos que si vemos solo el tratamiento no tenemos, si vemos solo en la subespecie probablemente no hay, pero en una de las subespecies sí hay diferencia en tratamiento. Y eso es una interacción de factores, que es algo que vamos a ver posteriormente. Entonces, ahí yo con eso, de nuevo, si tomo el CO2 y lo veo de forma gráfica, no se ven diferencias, ¿cierto?, entre tratamiento y no tratamiento. Porque recuerden que acá está la mediana y en realidad usualmente uno pensaría en esto como un intervalo de confianza 95. No se ve como mucha diferencia. Y de nuevo, lo mismo, lo ocupé con el ggplot, ¿cierto? Y lo separé ahí por grupo, capaz que se empiezan a ver un poco de diferencia. Ahora después cuando yo lo hago con la base de datos real, digamos, y hago las mismas cosas, de nuevo no se ven diferencias, y acá se empiezan a ver diferencias importantes, ¿ya? Entonces fíjense la importancia en agarrar la base de datos y ver si hay replicabilidad, ver si hay replicación, ¿ya? Ahora aquí, por ejemplo, yo creo que muchos observarían de que acá, por ejemplo, la mediana está aquí bastante arriba. Y eso probablemente significa, o sea, primero, yo vería así al ojo, después vamos a ver opciones no al ojo, yo diría que la varianza de estos grupos son más o menos todas parecidas, ¿ya? Ahora, yo veo de que estas dos parecieran no tener una distribución normal porque tengo que la media está muy arriba, ¿cierto? Dentro de Mississippi. La mediana está muy arriba, eso significa que o sea que los datos están sesgados hacia valores altos y no están al medio, que es lo que uno esperaría de una distribución normal, ¿ya? Entonces, ¿es un problema eso para hacer una NOVA? ¿Sí? ¿Seguros? Ya, la normalidad es un supuesto, pero la NOVA es tolerante, digamos, es robusto, ¿cierto?, a que no haya normalidad, sobre todo cuando son desviaciones pequeñas, ¿ya? Ya, entonces, vamos a ir a recreo justo después de esta diapo y después vamos a hacerlo. Sí, dime, antes de seguir. Ok, ya, es una idea como de la exploración, ya, genial. Ya, una de las cosas que
Ya, después de esto vamos a aprender a hacer una ANOVA, ¿ya? Pero antes de mostrarles la ANOVA, yo sé que Sergio les mostró ayer cómo funcionaba, o sea, cómo calcular las cajitas, ¿cierto? La tablita de la ANOVA, ¿cierto? Y nosotros ahí vimos de que, yo creo que ustedes vieron, de que habían distintos tipos de error, ¿cierto? Estaban los errores totales, los errores intervariables e intravariables, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ya. Entonces, yo armé esta cosa que es una aplicación a la cual ustedes, o sea, la pueden ocupar de hecho acá, pero también si se meten a este link que dice simulador de ANOVA, que básicamente está en la guía práctica, ustedes pueden meterse a jugar con esto, ¿ya? Y un poquito la idea de esto, que está acá abajo, ¿ya? Entonces, la idea un poco de esto es que ustedes pueden empezar a visualizar para que entiendan más conceptualmente cómo funciona la ANOVA, porque de verdad esto es como la base de todo, ¿ya? Entonces, esto es un grupo inventado. Entonces tenemos una población A, una población B y una población C. Entonces, me imagino que Sergio les habló, ¿cierto?, de que nosotros teníamos, cuando nosotros trabajamos con ANOVAs, teníamos primero que nada dos tipos de media. El promedio que era de toda la población y el promedio que era de cada factor. Claro, sí, tiene distintos términos. ¿Cómo le llamamos, Sergio? La gran media y la media de grupo, digamos. Ya. Entonces, en este caso, yo cuando tengamos esta línea acá, esta es la gran media, ¿ya? Y esto lo que está mostrando acá son los residuales totales. Entonces, los residuales totales acá son, digamos, de la gran media y es el valor que tiene desde la gran media hasta el punto de la observación, ¿ya? Nosotros también tenemos el tipo de error intervariable. En este caso, nosotros comparamos la gran media, que es esta que está al centro, con la media intervariable, que es esta que yo marqué con el color correspondiente al grupo, ¿ok? Pero si se fijan, en este caso, ven que de todas formas tengo muchas rayitas. Estas muchas rayitas son porque de todas formas yo el error tengo que multiplicarlo por el número de observaciones, ¿ya? Esto es para que ustedes lo vean gráfico. Y el intravariable son cada punto, ¿cierto?, con la media del grupo. Entonces aquí ustedes pueden, lo que se puede hacer con esta aplicación, que está un poquito más grande, digamos, en el Gitbook, digamos, es que ustedes pueden, por un lado, ir visualizando esto, y aquí ustedes pueden hacer un muestreo, donde, por ejemplo, aquí nosotros tenemos tres grupos, en el cual sus medias son exactamente iguales, y esto está simulado, y tienen exactamente la misma varianza en este caso, y tenemos 30 muestras. Y abajo me va a aparecer los valores de los cuadrados totales, los cuadrados intervariables y los intravariables, para que el ANOVA sea diferente. ¿Qué quiero que sea grande y qué quiero que sea chico? Entre los grupos, más grande que intragrupo. Entonces, por ejemplo, una cosa que vamos a mostrar un poquito eso. Yo puedo aquí, por un lado, aumentar el número de muestras. Entonces aquí tengo 30 muestras. Vamos a decir de que esto va a aumentar a 71, ahí quedó. Y entonces esto se va a recalcular y vamos a tener más puntitos, ¿ya? Y vamos a ir cambiando las medias igual. Entonces, por ejemplo, veamos que si hay diferencia, entonces que uno tenga una media más grande. Entonces, lo que vamos a tener acá es que si nosotros empezamos a visualizar, entonces va a demorar un poquito porque probablemente lo está ocupando más gente, pero ahí nosotros ya estamos viendo que se observa aquí una diferencia, donde nosotros tenemos que aquí la media subió, ¿ya? Y si yo empiezo a jugar acá, voy a poder empezar a ver cuáles son las diferencias. Entonces aquí tengo los cuadrados totales, desde la media grande hacia los puntos. El intervariable, digamos que vendría a ser desde las medias de los grupos hacia la gran media, multiplicado por el número de puntos, y el intravariable, ¿ya? Que eso vendría a ser desde mis puntos hacia la media de mi variable. Y con eso uno puede empezar a ver cómo va cambiando, bueno, por un lado mi valor de P, que en este caso me dice que hay diferencia significativa, pero por otro lado los cuadrados. Entonces aquí nosotros veremos que el cuadrado intervariable,
que en este caso son 24.000, son bastante más que el cuadrado intravariable, que son cerca de 5.000, ¿ya? Entonces, esta es una herramienta, digamos, que voy a tener varias que van a poder ir ocupando durante los prácticos para poder ir haciéndose más la idea de cómo funcionan los test estadísticos, ¿ya? Entonces ahora salgan y en unos 20 minutos volvemos a trabajar con cómo funciona los ANOVA, ¿ya? Cómo hacer una ANOVA en R.